Hola a todos nuevamente. Estamos aquí para la lección número 9 de Post-Encuentro. ¿Y de qué va a tratar esta lección? Esta lección va a tratar de piense usted como un vencedor. Piense como un vencedor. Todas las personas que hemos recibido a Jesucristo o que hayan recibido a Jesucristo, entonces el Señor le ha cambiado su estructura mental. Por eso ahora en Cristo Jesús somos más que vencedores porque todo lo podemos en Él que nos fortalece. Eso es lo que vamos a tratar en la clase del día de hoy. Bien, veamos qué nos dice la palabra del Señor a este respecto. Entonces nosotros podemos ver aquí que cuando uno piensa como un vencedor es porque ha nacido de Dios y porque tiene fe. Entonces esos aspectos tan importantes de nacer en Dios y tener fe, porque esa es lo más importante que Dios nos ha dado para que nosotros podamos desarrollar, para creerle a su palabra. Entonces, en primera de Juan 5:4 dice, porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Entonces, cuando nosotros nacemos de nuevo, entonces hemos vencido todo lo que nos ofrecía el mundo, que era sus delitos, sus pecados, sus adicciones, bueno, la vida pasada que llevamos y que nos tenía separados de Dios. Pero vamos a mirar esta parte tan importante, ¿qué es nacer de Dios? Porque eso es lo que tenemos que tener en cuenta nosotros, ¿qué es nacer de Dios? Ahora bien, vamos a ir ahí a un punto número 1 que dice nacer de Dios. Efesios 3:17, la parte A dice, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones. Es creyendo que tiene que habitar Jesucristo en nuestros corazones. Eso lo dice muy claro, es decir, no tiene que ir de vez en cuando, sino habitar. Es decir, todo el tiempo tiene que habitar dentro de nosotros, para que de esta manera nosotros, todo el mundo pueda ver que hemos nacido de nuevo. ¿Qué es nacer de Dios? ¿Qué más nos dice la palabra del Señor? En Juan 3:9 nos dice de la siguiente manera, todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar porque es nacido de Dios. Cuando nosotros tenemos a Jesucristo en nuestro corazón, entonces hemos nacido de nuevo. Y de esta manera tenemos una protección muy grande porque no vamos a volver a hacer las cosas que anteriormente nos tenían en oscuridad y nos tenían en tinieblas. ¿Y esto cómo lo logramos? Esto lo logramos es a través de la fe. Por eso vamos a mirar qué es la fe. Entonces en Hebreos 11:6 lo narra de la siguiente manera el apóstol Pablo. Dice, pero sin fe es imposible agradar a Dios. Es decir, nosotros no podemos agradar a Dios si no creemos en Él. Porque es necesario que el que se acerca a Dios, es decir, tú y yo, que nos hemos acercado ahora a Dios, crea que le hay, o sea, crea que Él existe. Y además que es galardonador de los que le buscan. Es muy importante. Entonces, varios aspectos importantes. Es creer y es buscarlo. Porque al final del cabo, cuando nosotros lo buscamos, vamos a recibir las promesas que están en la palabra del Señor. Todo lo que Dios nos ha prometido, una vida nueva. Bueno, miremos qué es la fe. Quiero decirles que la fe es algo que no es humana, es material o intelectual. La fe nace de una persona que tenga a Cristo Jesús en su corazón. Esa es la revelación, ese es el haber nacido de nuevo. Igualmente, la fe no se puede fingir ni falsificar. Fe y temor son antagónicos, porque nosotros cuando creemos en Dios, entonces ya no tenemos ningún temor, porque dice que el perfecto amor de Dios echa fuera todo temor. Entonces nosotros tenemos que tener en cuenta esto tan importante. Además, la fe genuina nos hace libres del temor que nosotros podamos tener. Es decir, cuando nosotros creemos en Dios, entonces ya no tememos a nada. Ya no le tememos al pasado, ya no le tememos absolutamente a nada, porque estamos con Dios. La fe solo proviene de la naturaleza espiritual.
Cuando usted ha tenido un encuentro con Jesucristo, ya sus ojos fueron abiertos al Espíritu. Entonces, nosotros ya no tenemos una naturaleza carnal, sino ahora tenemos una naturaleza espiritual. Y la fe nos lleva a avanzar y a conquistar, porque eso es lo importante. Nosotros vamos a avanzar, vamos a crecer en el conocimiento de Dios y vamos a conquistar el plan y el propósito de Dios que tiene para cada uno de nosotros. Entonces, es muy importante que entendamos esto. Ahora, ¿qué más estamos viendo en esta oportunidad? Que de esta manera nosotros podemos proteger nuestros pensamientos. Nosotros podemos proteger nuestros pensamientos. En Proverbios 23:7 dice, porque cuál es su pensamiento en su corazón, tal es él. Come y bebe, te dirá, mas su corazón no está contigo. Es decir, nos hace actuar mal, pero no está con nosotros. Mientras que Dios esté con nosotros, vamos a actuar muy bien. El enemigo trabaja en la mente, o sea, aquí es donde trabaja el enemigo. Y usted es el que decide si le va a dar sus pensamientos a las cosas del pasado o si usted va a caminar con el Señor, si su mente está para Dios. Él quiere conquistar ideas y que las aceptes. Ese es el diablo. El diablo quiere que tú veas tu pasado como algo que era bueno para ti, a pesar de que estabas en una desidia completa o estábamos en una desidia completa. Por ejemplo, las drogas, el alcohol, las adicciones, todas esas cosas, el diablo y el mundo quiere hacer que nosotros las aceptemos. Pero cuando hemos nacido de Dios, entonces todo eso es desechado de nuestra mente. La mente es nuestro centro voluntario. Allí es donde opera la voluntad. Nosotros, Dios nos hizo con voluntad. Y entonces, ¿qué es la voluntad? La voluntad es el libre albedrío. Es que usted puede escoger lo bueno o lo malo. Entonces, cuando Dios te ha sacado de lo malo, entonces tú ya sabes quién es el bueno y quién es el malo. Entonces, ahora vamos a caminar porque Dios lo que quiere es bendecirnos, es que hagamos cosas buenas, que le sirvamos a las demás personas que están cerca de nosotros. No se deje doblegar la voluntad por el diablo, es lo más importante, porque el diablo quiere doblegar nuestra voluntad. Sigamos viendo nuestra fe. En Filipenses 4:6 nos dice, por nada estemos afananzosos, sino sean conocidas las peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Cuando nosotros hemos recibido al Señor y nosotros nos hemos librado del temor, entonces nos dice la palabra del Señor que cuando nosotros estemos orando, cuando tengamos alguna tentación, entonces nos dirijamos al Padre a través de la oración. Y con toda oración y ruego, dice, con acción de gracias, porque tenemos que estar agradecidos. ¿Por qué? Por lo que Dios ha hecho en nuestras vidas. Por lo tanto, como la fe es tan importante, no acepte el fracaso, no acepte absolutamente nada negativo en su mente. Póngase metas diarias, mi querido hermano, mi querida hermana, semana, mes, etc. De esa manera, usted se va a dar cuenta que usted está avanzando y Dios le dará la habilidad para que usted sea una persona diferente. Dentro de nosotros está el potencial de la vida, no el potencial de la muerte, que es lo que quiere el diablo. En la mente es donde se fecundan las ideas y los pensamientos. Tenga usted en cuenta y tenga claro que esto es lo que sucede. Mantenga una mente abierta a la innovación. Todos nosotros somos innovadores, pero somos innovadores cuando tenemos una meta y un propósito. Por eso, innovar es hacer cada día algo nuevo. No permita la monotonía en su mente. Siempre busque qué hacer. Es fundamental renovar sus pensamientos. Tenemos que tener una mente abierta a la innovación. En 1 Corintios 2, del 11 al 12, nos dice de la siguiente manera: porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios.
Y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Cuando la palabra del Señor nos dice que Jesucristo vino a darnos vida y vida en abundancia, entonces nosotros tenemos que mantener nuestra mente abierta a la vida abundante, es decir, a la prosperidad. Dios quiere prosperarnos en todo, en nuestra salud, quiere prosperarnos en nuestro trabajo, quiere prosperarnos absolutamente en todas las áreas de nuestra vida. El enemigo, ¿qué quiere? Quiere derrotarnos. Por eso tenemos que tener una mente abierta diariamente a la innovación. Teniendo en cuenta la mente de Cristo, nosotros debemos de pensar como nuestro Señor Jesucristo pensó Él. En el Mateo 4:4 dice de la siguiente manera: Él respondió y dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Cuando el Señor Jesucristo estaba en un ayuno de 40 días en el desierto, después de que fue bautizado, allí llegó el diablo a tentarlo y le ofreció todas las cosas del mundo, pero si le sirviera al diablo de rodillas. Pero el Señor le respondió y le dijo esto: escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de su boca. Porque también le dijo que, como lo vio con tanta hambre, le dijo, pues tú que eres el Hijo de Dios, convierte estas piedras en pan. O sea, tentándolo, porque él sabía. Entonces, cuando uno tiene la mente de Dios, entonces no se deja tentar por el enemigo. En Salmo 48, el salmista David nos dice: el hacer tu voluntad, Dios mío, me ha guardado. O sea, cuando nosotros tenemos la mente de Jesucristo, Él nos va a guardar. Y tu ley está en medio de mi corazón. Es decir, nosotros guardamos su palabra. Por eso es tan importante que nosotros diariamente leamos la palabra del Señor, porque es la forma como Dios habla a nosotros. Teniendo la mente de Cristo, ¿qué más nos dice? En 1 Corintios 2:16 dice: porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. ¿Por qué? La mente de Dios nosotros no la podemos tener, porque a Dios nadie lo ha visto. Pero Jesucristo, el Hijo de Dios, Dios en persona aquí en la tierra, Él sí vino y nos instruyó de acuerdo a su mente y nos dejó el ejemplo que Él era obediente al Padre. Por eso tenemos que tener nosotros la misma mente de Cristo, que la mente de Cristo habite en nosotros. Por eso dice en Santiago 4:7, dice: someteos pues a Dios y resistid al diablo y él huirá de nosotros. Toda tentación, absolutamente toda tentación, cuando nosotros nos sometemos a Dios, estamos resistiendo al diablo y él va a tener que huir de nosotros. Usted puede estar seguro de ello. Teniendo la mente de Cristo, ¿qué más nos dice? En Isaías 45:7 dice de la siguiente manera: que formó la luz y creó las tinieblas, que hago la paz y creo la adversidad. Yo soy Jehová, soy el que hago todo esto. Imagínate, Dios fue el que nos sacó de las tinieblas y Él quiere que vivamos en luz. Por eso cuando Jesucristo vino acá y dijo: yo soy la luz del mundo, el que me siga a mí, nadie, absolutamente nadie vivirá en oscuridad. Entonces nosotros, cuando tenemos la mente de Cristo, tenemos pensamientos de conquista. Nosotros vamos a tener pensamientos de conquistadores, no vamos a tener pensamientos de gente fracasada. En Números 13, 30, 31 hay un pasaje muy bonito de la Biblia que dice: entonces Caleb hizo callar al pueblo delante de Moisés y dijo: subamos luego y tomemos posesión de ella, porque más podremos nosotros que ellos. Mas los varones que subieron con él dijeron: no podremos subir contra aquel pueblo porque es más fuerte que nosotros. Aquí hay dos tipos de mentalidad: una mente que confía en Dios y otra que se guía es por lo que ven sus ojos. Esa es la mente carnal. Entonces no ve a un Dios grande que todo lo puede, que todo nos fortalece. Entonces vamos a ver, son
problemas en nuestra vida. No vamos a ver las soluciones, sino vamos a ver los problemas. Cuando nosotros tenemos una mente de Cristo, esté usted seguro que tiene una mente de solución y no una mente problemática. 3 pasos para apropiarnos de lo que Dios nos quiere dar. Veámoslos pues. ¿Cuáles son esos 3 pasos? Primero, subamos. La fe es una vida contraria al pecado. Por eso tenemos que subir. Y subir implica esfuerzo. Descender, pecar, no demanda esfuerzo. Usted sabe que cuando uno va subiendo una montaña, es más difícil subirla, o subir a una escalera es más difícil. Prefiere uno más bien bajar. Uno quiere subir por un ascensor y pues el descenso sí sería mejor a pie. Pero esta es una comparación que hacemos. La fe es una vida contraria al pecado. Por eso no es fácil. Es algo que usted debe decidir, tiene que disciplinarse. Porque cuando nosotros nos disciplinamos vamos a adquirir un hábito y ya nunca más vamos a tener que hacer esfuerzos, sino ya es una vida que es normal para nosotros. Tomemos posesión de ella. El poder de Dios debilita al enemigo, por eso Josué tenía la certeza de tomar posesión de ella. Cuando uno está confiado en Dios, entonces todas las promesas vienen a nuestras vidas. Algo muy importante que les quiero decir es que más podremos nosotros que ellos, dice aquí en este pasaje bíblico. Josué tenía la plena convicción que Dios ya le había dado la victoria sobre ellos. Ya tenía la victoria. Él ya había pensado en la victoria, porque ya tiene la mente de Jesucristo, tiene las promesas de Dios. Pensamientos de conquista. Números 14, 8 al 10 dice: si Jehová se agradare de nosotros, Él nos llevará a esta tierra y nos la entregará, tierra que fluye leche y miel. Esa fue la promesa que Dios les hizo. Entonces, por eso ellos recuerdan la palabra. Por eso es tan importante que usted lea la palabra del Señor para recordar la palabra. Aquí están recordando la palabra y está diciendo: si Jehová se agradare de nosotros, Él nos llevará. No son nuestros esfuerzos. Nosotros vamos a tener la diligencia, pero es la promesa de Dios y por eso nosotros vamos a ir confiados. Por lo tanto dice: no sean rebeldes contra Jehová, ni temáis al pueblo de esta tierra, porque nosotros los comeremos como pan. Es decir, ellos ya, una persona que tiene la mente de Cristo, ¿cómo ve las dificultades? La montaña la ve como un puñito de tierra, pero los demás ven son puras dificultades. Porque nosotros los comeremos como pan, su amparo se ha apartado de ellos y con nosotros está Jehová. O sea, visualizaban hasta el momento en que se iban a enfrentar con ellos. Por eso decían: no lo temáis. Entonces toda la multitud habló de apedrearlos, porque esto es muy importante que entendamos, que las palabras negativas verdaderamente que infectan mucho, infectan a todo el mundo, como una pandemia. Así es lo negativo. Pero la gloria de Jehová se mostró en el tabernáculo de reunión a todos los hijos de Israel, porque después nosotros vamos a entender que los que tienen pensamientos positivos fueron los que heredaron la tierra prometida, y los que tuvieron pensamientos negativos murieron en el desierto, ellos y sus familias. Por eso nosotros tenemos que aprender y entender que tener la mente de Jesucristo es tener mente de conquista. Miremos esto, los pensamientos de conquista. Hallar gracia. Agradamos a Dios cuando llevamos una vida de fe. Vida de fe es depender absolutamente de Dios. Así, las mejores bendiciones estarán reservadas para nosotros. No seáis rebeldes, es decir, no seguir los planes de Dios es rebeldía. El negativismo produce desaliento y contamina. Esto llevó a la rebelión del pueblo. Por eso nosotros debemos de tener pensamientos de conquista, no debemos de temerle a nadie. No podremos conquistar aquello que le tememos. Si usted le teme a montarse a un avión, pues usted nunca se podrá montar a un avión. Usted tiene que vencer ese temor y subirse al avión. O sea, eso es un pensamiento de conquista. Sentir temor es aceptar la supremacía de los negativos.
Los comeremos como pan. ¿Qué significa ello? Es la plena confianza en la victoria sobre los enemigos. Para los negativos y los que se quejan por todo, el lenguaje de fe es fastidioso. Porque a una persona cuando es positiva en todos sus aspectos, hay muchas personas que se van a sentir fastidiados. ¿Y quiénes son los que se sienten fastidiados? Pues los que no conocen a Dios. El poder de las palabras de fe. En Números 14:28 nos dice de la siguiente manera: diles, vivo yo, dice Jehová, que según habéis hablado a mis oídos, así haré yo con vosotros. Todo lo que usted hable, todo lo que usted diga, el Señor lo va a hacer con nosotros. Por eso tenemos que tener cuidado con lo que nosotros decimos, porque podemos hablar palabras de bendición o palabras de maldición. Palabras que nos lleven a la conquista o palabras que nos dejen derrotados. Por eso dice en Números 14:24, dice de la siguiente manera: pero a mi siervo Caleb, por cuanto hubo en él otro espíritu, es decir, el espíritu de Dios estaba con él, y decidió ir en pos de mí, yo lo meteré en la tierra donde entró y su descendencia la tendrá en posesión. Imagínate esto tan poderoso. Ese es el que tiene el espíritu de conquista. Por eso nosotros tenemos que analizar la forma como nosotros hablamos, y por eso vamos a ver acá los efectos devastadores de las palabras de quejas. Y eso está en Números 14, del 2 al 3, y usted lo puede seguir ahí en su cartilla. Y se quejaron contra Moisés y contra Aarón todos los hijos de Israel, y les dijo toda la multitud: ojalá muriéramos en la tierra de Egipto, o en este desierto, ojalá muriéramos. ¿Y por qué nos trae Jehová a esta tierra para caer a espada y que nuestras mujeres y nuestros niños sean presa? ¿No sería mejor que volvamos a Egipto? Ya se habían olvidado de todo lo que había hecho, lo magnífico que había hecho el Señor en la vida de ellos. Por eso nosotros no podemos tener un espíritu de queja, porque el enemigo quiere hacernos retroceder, que usted vuelva a su vida anterior, que vuelva a las adicciones, que vuelva a la amargura, al odio, al rencor, al resentimiento. Que usted sea una persona que siempre tenga una mente de derrota. Pero los que tenemos la mente de Jesucristo, vamos a actuar como Josué y como Caleb. Vamos a tener las bendiciones de parte de Dios. En Números 14:38 dice: aquellos varones que habían hablado mal de la tierra murieron de plaga delante de Jehová. Miren lo peligroso que es tener pensamientos negativos ahora que estamos en Cristo Jesús. Pero Josué, hijo de Num, y Caleb, hijo de Jefone, quedaron con vida dentro de aquellos hombres que habían ido a recorrer la tierra. O sea, Dios va a bendecir a los hijos que le creen a Él. Tenga un corazón agradecido. La gratitud es la puerta para llegar a Dios. Porque miren cómo estaba el pueblo desagradecido, ¿cierto? Ya se habían olvidado de la mano maravillosa con que Dios los había sacado de la esclavitud. Por eso nosotros debemos de tener un corazón agradecido para Dios. Confiese las promesas de Dios, porque de esa manera nosotros honramos a Dios y le creemos a su palabra. Eso fue lo que hizo Josué y Caleb. Pasados 40 años, ellos entraron al pueblo, a la tierra prometida, pero entró una nueva generación, porque los que se quejaron no entraron, perecieron en el desierto. Recuerden eso. Las palabras del sabio y las palabras del necio. Aquí hay un contraste que vamos a hacer en Proverbios. Dice en Proverbios 12:14: el hombre será saciado de bien del fruto de su boca, o sea, de todo lo que hable, y le será pagado según las obras de sus manos. La boca del necio, o sea, el contraste, es quebrantamiento para sí, y sus labios son lazos para su alma. Hoy, en esta lección, hemos visto: piense como un vencedor. Nos vemos en la próxima lección.